Regresamos con más información de este espacio, el resumen semanal de Noticias del Congreso. Comentarle que en sesión solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dio la bienvenida a las consejeras Loreta Ortiz y Eva Verónica de Gibés Zárate por un periodo de 5 años, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambas fueron designadas por el pasado 20 de noviembre por el Senado de la República. Recibirlas hoy tiene un gran significado, puesto que siempre es para el Poder Judicial Federal un momento de júbilo, abrir sus puertas a quienes llegan para integrarse a uno de los órganos cúpula de su estructura organizacional, en este caso, el Consejo de la Judicatura. La fuerza del Poder Judicial de la Federación está en las servidoras y servidores públicos que lo integran por su dedicación, objetividad, profesionalismo e independencia. Esta gran estructura y riqueza humana, magistrada Eva Verónica de Gibés Zárate y doctora Loreta Ortiz Alf, les brinda la más cálida bienvenida a las filas de la incesante lucha por la justicia y el bien común. Asumo la indefectible y adecuada actitud que debemos asumir las y los consejeros de la Judicatura Federal, en concordancia con las motivaciones de la reforma de 1994. Estoy aquí para enfrentar retos y buscar soluciones, para proponer alternativas, pero sobre todo para cumplir con los objetivos esenciales de este órgano constitucional, es decir, aportar mi esfuerzo y coadyuvar para que la labor jurisdiccional sea efectuada con ética. En otra información, comentarle que senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recibieron a la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde Luján, quien compartió un balance como parte de la glosa del primer informe del Ejecutivo Federal y durante su intervención consideró como urgente que el Estado trabaje aún más para la recuperación del poder adquisitivo de la población, mediante esquemas que también sigan apostando por los jóvenes. Decirles que el próximo año la idea es seguir con estos objetivos, seguir con Jóvenes Construyendo el Futuro, seguir por una política de recuperación de salario mínimo, seguir con la implementación de la reforma laboral y seguir con el combate frontal a estos esquemas abusivos, sobre todo de subcontratación y de subregistro en el Seguro Social. En el marco de la reforma laboral, aseguró que la implementación de esta va en concordancia con los propósitos del TEMEC, lo que en su conjunto traerá mejoras salariales para los trabajadores mexicanos. Bueno, en ese sentido hay una coincidencia con el gobierno de México, es decir, necesitamos apostarle a mejoras salariales, a la libertad y a la democracia. Entonces ahí en esa coincidencia no es nada más el hecho de que nos hayamos comprometido en el marco del TEMEC, sino que hay realmente un proyecto de nación que pone en el centro la mejora salarial. Por su parte, los legisladores cuestionaron a la secretaria sobre las actualizaciones al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en la parte también laboral, así como la entrega de recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y los pendientes, por supuesto, que dejó también esta reforma laboral. Pues porque estamos aquí un poco a ciegas, sabiendo que se están negociando, es más, que ya se negociaron, porque hoy se dijo por parte del subsecretario, o sea, de que México ya cumplió, que ya nosotros cambiamos temas laborales, temas ambientales y temas de la industria farmacéutica, pero siendo el Senado quien aprobó el tratado y siendo quien va a tener que volver a revisar esos cambios, como les queramos llamar, pues sí quisiéramos saber hacia dónde se están orientando. Entonces, esto sí se me hace muy delicado, que después de algún tiempo, entiendo que hay limitaciones en la Secretaría y en el programa para llevar a cabo una adecuada supervisión, pero me parece que es muy importante ya acentuar y garantizar que en efecto los jóvenes están recibiendo el recurso. Estimada secretaria, que la reforma puede y debe ser mejorada. Por tal le pido nos ayude con su respuesta sobre
si se debe modificar la legislación actual en materia de subcontratación. Así, claro. Sé que esto no es una respuesta de sí y no. Existe una competencia leal en el sentido de la defensa y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Creo que eso me parece una reflexión importante que tenemos que dar, y nosotros como comisión también ser como parte, ¿no?, de esta buena información que se necesita en el país, que hay una buena coyuntura de conexión de los sindicatos a nivel internacional. Es evidente que lo que está pasando a propósito de los 300,000 empleos formales que se han perdido en comparación con el año pasado en nuestro país, tengan una ruta distinta. Y justo eso quisiera preguntarle, señorita secretaria, ¿cuál es la estrategia de este gobierno para que no sigan cayendo los empleos formales? Senadoras y senadores de las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y la de Estudios Legislativos Segunda avalaron el dictamen de una minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual sufrió modificaciones en la Cámara Baja. Miren, esta minuta que nos regresa a la Cámara de Diputados tiene varias de las adecuaciones que aquí en el Pleno habíamos visibilizado. Creo que si nos escucháramos más, que si fuéramos más generosos con las participaciones de los compañeros, nosotros mismos podríamos emitir normas de mayor calidad para que la Cámara de Diputados no nos la regresara. ¿De qué estamos hablando? De que debe haber una confianza mutua entre ciudadano, contribuyente y gobierno, instituciones. ¿Quién las regula? Bueno, pues es una ley perfectible que podemos trabajar sobre eso. No todo termina aquí, para eso estamos acá. Lo que nos está modificando la minuta de la Cámara de Diputados, pues deja sin materia la ley, la verdad. O sea, es una declaración de confianza ¿en qué? O sea, ¿cuál es el beneficio? Si alguien, a lo mejor Félix, que ya lo entendió muy bien, a esto nos puede, ¿cuál es el beneficio? Está bien que digamos que se tiene confianza, pero ¿cuál es el beneficio de que te inscribas a este registro? Pero creo que es un voto de confianza para que la administración avance en este cambio de relación y ojalá y prospere. Yo tengo mis reservas. La manera en que pudiera funcionar esto es que fuera avanzando también en los estados y en los municipios, porque ahí es donde se dan el mayor número de trámites y el mayor número de corrupción también, en los permisos de uso de suelo, en las cuestiones de salud. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República discutieron la minuta devuelta por la Cámara de Diputados, mediante la que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que se podrá proceder penalmente contra el presidente de la República y los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión por hechos de corrupción y delitos electorales. Senadoras y senadores coincidieron en retomar el dictamen que ya había revisado la Cámara Alta como Cámara Revisora. Yo no alcanzo a entender cuál puede ser la complicación para que esto se pueda sostener así. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que manifestarlo así, retomar el dictamen que teníamos en esta Cámara de Senadores, que además fue un dictamen, repito, que en el que se trabajó mucho en esta redacción. Y realmente ni siquiera está tocando los artículos del fuero. Simplemente se está ampliando un catálogo de delitos que algunos inclusive consideramos que malamente en la Constitución pusieron prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué la colegisladora desestima todo lo que nosotros trabajamos, desestima nuestros argumentos en los que coincidimos todas las fuerzas políticas, insiste en una propuesta que desde inicio era insuficiente, era parcial y no eliminaba el fuero, y ahora se pretende que hagamos como que no dijimos, como que no trabajamos? ¿O no leyeron
Y a mí sí me indigna un poco que nos modifiquen un dictamen que ya revisamos, sí me indigna, la verdad, porque hemos trabajado mucho y creo que hoy más que nunca tenemos que dar señales de unidad, de trabajo, pero sobre todo de congruencia. Dicho en palabras mexicanas, se echaron para atrás los diputados. Les dio miedo. Esa es la verdad. Les dio miedo. Fíjense, si así están diciendo que en el fondo no se quita el fuero. La conclusión es que los diputados no quisieron incorporarse en este régimen de apertura de delitos contemplados en la Constitución. Finalmente, el dictamen fue aprobado por ambas comisiones por 12 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, y fue turnado a la mesa directiva para su programación y posterior discusión ante el Pleno de la Cámara Alta. Y pues bueno, en otra información comentarle que durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República se discutió la minuta por la que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos devuelto por la Cámara de Diputados, con modificaciones, y se establece, entre otras cosas, que quedarán prohibidas las condonaciones. Coincidimos con el objeto de la propuesta que deriva de la iniciativa del Poder Ejecutivo, en cuanto a dimitir bajo el amparo de la ley la práctica para otorgar de forma discrecional y periódica la condonación de las contribuciones. Senadoras y senadores hicieron uso de la voz para referirse a este tema. Hablaron sobre el papel del Senado de la República como Cámara Revisora y se pronunciaron por hacer una revisión más seria y fijar términos en la relación entre las cámaras. Perdemos alrededor de 400,000 millones de pesos por la condonación. Pero es muy grave que la Cámara de Diputados confunda exenciones fiscales, estímulos fiscales con condonación y meta a las tres figuras en la misma canasta. Ni en fondo estamos de acuerdo en que debamos ni siquiera considerar una minuta de la Cámara de Diputados que obvia lo trabajado y que insiste en lo que estaba de origen mal planteado. Si te ajera atrás una narrativa de miren, hemos analizado y consideramos que es mejor esta redacción porque de esta manera no va a haber un daño acá o allá, perfecto, oye, pues te sientas a debatir y uno pues es abierto a argumentos. Pero si es nada más, no, porque mis chicharrones truenan más duro que los tuyos, pues no. Que se abra el diálogo con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pues para poder establecer una mecánica para ir resolviendo este tipo de temas. Entonces, si estuviéramos aprobando esto en los términos que nos los envían los compañeros diputados, y Dios no quiera, tuviéramos una crisis de esa magnitud, no tendría ni el gobierno federal ni ninguna entidad federativa cómo reactivar la economía en los municipios o en los estados que fueran damnificados. De ese tamaño es el peligro de la falta de análisis que hicieron en la colegisladora cuando nos regresan esta minuta. El presidente de esta instancia legislativa, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que es probable que la próxima semana puedan estar dictaminando esta minuta y otros temas que se analizaron. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión, el resumen semanal de Noticias del Congreso. Como siempre, le agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.